municipio que nos acompaña. Sí, recién se está compartiendo, se está grabando recién. Bueno, darles la bienvenida nuevamente a todos, cada uno de las 26 personas que estamos acá conectados en el día de hoy, el taller número 2, para preparar el expediente y presentarlo al Ministerio de Medio Ambiente para obtener en lo posible la declaratoria de humedal urbano de el conjunto de cuerpos de agua de la Laguna Grande, Laguna Chica y humedal Los Batros. Como lo básico es explicarles por qué habíamos, digamos, aumentado casi un mes la distancia entre el taller número 1 y este número 2. Dice relación con que estamos haciendo un trabajo paralelo entre lo que es taller de Junquillar, Laguna Junquillar, que fue el día de ayer, y también fue necesario tener reuniones previas al interior del municipio, tanto con nuestro alcalde como con el consejo municipal. Esto ya se hicieron, que eran temas pendientes de gabinete, por lo tanto hoy día ya podemos reactivar y reiniciar el trabajo, ¿ya? Esa explicación es válida para todos los presentes y por supuesto para todos los que se puedan sumar y también decirles, invitarlos a dejar abierta la puerta a sumar a quien quiera sumarse a este tipo de trabajos participativos. El alcalde Javier Guíñez nos ha instruido que no hagamos ninguna gestión si no cuenta con total participación de la comunidad y eso es muy bienvenido como idea fuerza de la gestión. Y en ese sentido les pedimos por favor que se sientan digamos, invitados a compartir toda actividad que tengamos en este trabajo de declaración de humedal urbano a todos sus vecinos y vecinas o organizaciones, juntas de vecinos, porque nosotros siempre lo hemos hecho un gran esfuerzo de socializar la convocatoria para este taller y esperamos que así sea también para los siguientes. Como la metodología de trabajo del primer taller funcionó muy bien, la vamos a reiterar. Ya nos acompañan los colegas Vanessa Cifuentes, geógrafo de la dirección de SECPLA, y el asesor urbanista, don Rodrigo Ulloa, que también está presente. Le damos la bienvenida y agradecemos también la presencia de integrantes del Consejo Municipal, que no logro verlos acá a todos, por lo tanto los saludo en general, porque están la concejala Pablo Paza, lo vi, y no sé quién más estará en este instante. Así que sin más, y la metodología de taller la conduce específicamente nuestra profesional jefa del Departamento de Gestión Ambiental, Claudia Yáñez, así que le dejo la palabra y como reitero, darle la bienvenida. Espero que ojalá se pueda incluir el alcalde en algún minuto para entregar un saludo también en esta jornada. Que sea muy provechosa esta jornada. Muchas gracias por compartir con nosotros. Está también el concejal Marcelo Bersano, le doy los saludos como corresponde. Y gracias por acompañarnos también ayer. Claudia. Hola, buenas tardes. Hola a todas y todos. Gracias nuevamente por unirse a esta actividad de declaratoria de humedal urbano. La convocatoria del día de hoy es un poquito menor a lo que fue la primera convocatoria de este sistema hace un par de semanas atrás. Vanessa Cifuentes, la geógrafa y la responsable de la cartografía, va a exponer las instancias que se han llevado a cabo y también la metodología a objeto que después cada uno de los participantes den a conocer sus opiniones y consensuemos los trabajos que vienen más adelante. Así que, Vanessa, todo suyo. Gracias, Claudia. Voy a compartir. ¿Lo ven? Sí. Sí. Buenas tardes. Les voy a presentar el taller número 2 de participación ciudadana, todos los avances que hemos tenido desde nuestra primera reunión en julio. Como bien dijo el director de Medio Ambiente, ¿cierto? La moción del alcalde es que la participación ciudadana sea clave para la declaración de humedales urbanos sanpedrinos, así como también en otros proyectos. Así lo he declarado firmemente en la prensa y así también es como nos están apoyando con esta difusión y para poder convocarnos el día de hoy. Haciendo el resumen de lo que hemos hecho hasta el momento, ¿cierto? El martes 20 de julio nos reunimos con la participación del Junquillar. Hay varios participantes acá que estuvieron ayer también y en las veces anteriores. Luego tuvimos participación para los Batros al día miércoles. De esas ambas reuniones surgió la idea de hacer una mesa cartográfica con las agrupaciones que tenían
avanzado una propuesta en polígono en mapa, por lo tanto nos juntamos con los Batros y con Junquillar por separado. Tuvimos un terreno Junquillar, lo que no ha ocurrido aún para los Batros. Ayer tuvimos el taller número 2 de participación de Junquillar y hoy nos encontramos, ¿cierto?, en esta instancia de taller 2 de participación ciudadana para el sistema hídrico de los Batros. El resumen taller 1, ¿cierto?, es que la Dirección de Medio Ambiente presentó los antecedentes de la Ley de Humedales Urbanos, su implicancia, la definición de polígono y todo lo que requiere la ley para que podamos declararlo. Y Dirección SECLA, ¿cierto?, dio antecedentes y mostró antecedentes técnicos sobre el sistema interconectado de Laguna Grande, Laguna Chica, los Batros, las Quebradas, respecto a antecedentes técnicos de cómo se delimita un humedal urbano con sistemas de información geográfica. ¿Ya? Está el link grabado disponible de la reunión anterior para las personas que lo quieran o requieran ver. En esa instancia, ¿cierto?, vimos cómo la evolución de la urbanización de San Pedro de la Paz ha afectado significativamente a nuestros ecosistemas, a nuestras unidades geomorfológicas de costa, cordón dunario, área de llanura y por supuesto a nuestro humedal y lagunas asociadas también en su área continua. La propuesta número 1 de la municipalidad, y que presentamos en el taller anterior, tenía que ver con la metodología que el Centro de Desarrollo Urbano Sostenible nos propuso para los municipios en la mesa de humedales que tenemos en las comunas que están insertos en esta mesa. ¿Ya? Y por lo tanto era bastante técnica la definición en cuanto a utilizar índices de teledetección para poder encontrar vegetación, agua y combinar bandas espectrales para poder dilucidar y ver lo que el ojo no ve, ¿cierto?, que es lo que utiliza la teledetección. Y desde ahí salió de ese trabajo, de esa capacitación, salió una primera aproximación de gabinete. Luego surgió la propuesta, ¿cierto?, como propuesta número 1 de la municipalidad de declarar no solamente el área de humedal, sino que también las lagunas asociadas, ¿ya? Y en el área de humedal, ¿cierto?, se pensó en el área de santuario más que en el área que se había encontrado con teledetección anterior, ya que era el área que estábamos trabajando como municipio y que también fue consensuado con la comunidad, con sus instancias pertinentes en el año antes pasado. Luego, como acordamos en el primer taller de participación ciudadana, tuvimos la mesa cartográfica con la red de humedales, que fue la que nos propuso que ellos ya tenían un polígono armado, por lo tanto superpusimos su polígono versus, ¿cierto?, el de nosotros que a ese entonces llevaba santuario y lagunas. ¿Ya? Entonces en rojo tenemos la propuesta municipal y en negro la propuesta de red de humedales, que ¿cierto?, tiene algunas diferencias y algunas concordancias con el nuestro. Esa es la propuesta en solo de la red de humedales, ¿ya? Incluían el humedal Los Batros, humedal San Pedro del Valle, y nos contaban que estaban en el tema de cartografiar quebradas, y hasta el momento llevaban esas dos que eran algunas importantes que ellos consideraban. También nos acercamos, y como propusimos en el taller número 1 de participación, ¿cierto?, hablar con la academia, y es que nos acercamos a Urban Coast, que ha sido una organización que ha estado bastante cercana al municipio y también a la comunidad en cuanto al estudio de humedales, principalmente en el humedal Los Batros, ¿ya? Y ellos nos facilitaron, y les damos las gracias también por entregarnos, ¿cierto?, su polígono de delimitación de humedal, que tiene su base fundada en sus estudios académicos, ya que sería este de celeste. Hicimos luego una superposición, ¿cierto?, de estos tres polígonos que ya teníamos en antecedentes, ¿cierto?, en celeste de Urban Coast, en rojo de municipalidad en cuanto al área de humedal y de laguna solamente, y en amarillo de la red de humedales, ¿ya?, para que vayan viendo más o menos las semejanzas y diferencias. Y luego
de esta mesa cartográfica y de hablar con estas organizaciones, surgió una propuesta número 2 a nivel municipal, que incluye todo el sector de quebradas, que son las ZRQ, incluidas en el plan regulador, que geomorfológicamente corresponden al área de quebradas, comunidad geomorfológica, de acuerdo al estudio geomorfológico del plan regulador. Se sigue la propuesta de cambiar a este humedal que le habíamos denominado Bayona, y los vecinos nos indicaron que querían indicarlo como San Pedro del Valle, ¿ya? También nos indicaron que era importante, ¿cierto?, la interconexión interlagunas, y nosotros también lo consideramos así. Por lo tanto, se superpuso también la red y el canal de red primaria de agua y lluvia que interconecta a Laguna Chica y Laguna Grande a través de un canal subterráneo en una parte y un canal que queda en la superficie en otras áreas. Y se siguió en el área de humedal con la propuesta de santuario. Entonces, en cuanto a quebradas, tenemos 587 hectáreas, Laguna Grande 164, Laguna Chica 82, Humedal Los Batros 138 y Humedal San Pedro del Valle 1.68. Nos falta, ¿cierto?, obtener el área específica de la red primaria del canal de interlaguna. Antes de seguir, hay unas consideraciones legislativas y vinculación con el plan regulador comunal que también son importantes, porque te voy a dar la palabra en un segundo, Rodrigo. No te preocupes, estaba moviendo el dedo con otra cosa. No te preocupes. Porque la propuesta número 3, municipal y total comunidad, va a salir, ¿cierto?, de todos estos antecedentes que hemos entregado hoy día, que se han ido recopilando, y va a ser una tercera propuesta municipal y total comunidad que incluye a vecinos, organizaciones, academias, privados y otros. Entonces, con todos estos antecedentes mencionados y nuevos que puedan aportarse, se definirá la propuesta de declaratoria, ¿ya? Para esto tenemos un calendario de participación ciudadana que vamos a explicar en un ratito más, que va a comentar Claudia, pero es necesario también, ¿cierto?, tener las consideraciones y la vinculación con el plan regulador comunal de lo que significa declarar humedal urbano este sistema interconectado. Rodrigo. Gracias, Vanessa. Lo que quería complementar era algún par de ideas respecto del hecho que la declaratoria de utilidad pública que estamos proyectando en este momento, perdón, la declaratoria de humedal urbano que estamos proyectando en este momento, requiere complementarse con disposiciones del instrumento de planificación territorial que define condiciones urbanísticas que pueden hacer efectiva la protección. ¿Por qué señalo esto? Porque una protección genérica que provenga de un decreto, de una resolución ministerial, sin que vaya asociado a condiciones específicas de ocupación del área protegida, condiciones urbanísticas que sean compatibles con la protección deseada, corre el serio riesgo de ser inoperante, de ser inoperativa. Por poner un ejemplo, si después de la declaratoria de protección llega algún proyecto terminado, por ejemplo, un proyecto inmobiliario, un proyecto hotelero, e incluso, extremando la situación, una industria, esa industria, para contenerla, o cualquier actividad para contenerla, es necesario especificar desde el plan regulador, que es quien tiene la competencia al respecto, cuáles son los usos permitidos, cuáles son los usos prohibidos, cuáles son las condiciones urbanísticas asociadas a cualquier edificación y cuáles aquellas que no son compatibles con el fin perseguido. Estos principios están establecidos en el artículo 1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, quien establece que efectivamente las áreas protegidas deben complementarse con uso de suelo y condiciones urbanísticas que establezca el plan regulador comunal. Entonces, ¿cómo se expresa, para ser un poco más específico, cómo se expresa la protección?
en un conjunto de normas, como por ejemplo son los usos de suelo permitidos, los usos de suelos prohibidos, las alturas máximas de edificación, los coeficientes de ocupación de suelo o los coeficientes de constructibilidad, las superficies prediales mínimas, las densidades correspondientes, etc. También, eventualmente, esta protección podría complementarse con áreas de riesgo, que es necesario que el plan regulador comunal las defina, o, si es que se estimara necesario, declaratorios de utilidad pública, por ejemplo, para plaza o parque urbano. Asimismo, a objeto de poder someter a discusión pública este tipo de condiciones que colocaríamos complementariamente al polígono de declaratoria, es necesario someter el proceso a la discusión, a la participación ciudadana y en general a todo el proceso administrativo que establece el artículo 2111. Voy a corregir aquí porque no es el artículo 2110, ¿vale? ¿Ya? El artículo 2111 del DS 47 y el artículo 43 del DFL 458. ¿Ya? Esos son los cuerpos, los artículos, los apartados legales que precisan en cómo tiene que llevarse a cabo una modificación al plan regulador comunal. Eso es lo que les puedo señalar, Vane, y vecinos en general. Gracias, Rodrigo. Clau, antes de pasar a la propuesta de participación, damos el espacio para las preguntas. Sí, mira, ya hay una pregunta que la hace Peter Scott, es ¿qué sucedería con las calles del plan regulador que hoy día atraviesan los polígonos propuestos de humedales? ¿Ya? Yo creo que el que encargado de responder eso es Rodrigo Ulloa, el asesor urbano. Rodrigo. Ya. Qué bueno que hizo esa pregunta porque en realidad calza perfectamente con lo que hemos estado diciendo. Cualquier modificación al plan regulador que tenga sentido tanto como para incorporar normas compatibles con la protección, como eliminar normas que sean incompatibles con la protección, requieren un proceso de modificación al plan regulador comunal. En específico esto. Es decir, efectivamente, y de hecho eso emanó del plebiscito que se celebró en el año 2018, o 2019, ya a esta altura ya me enredo con los años. En ese plebiscito efectivamente hubo un pronunciamiento. 2019. 2019, en septiembre del 2019, hubo un pronunciamiento ciudadano para eliminar la calle que se llama Prolongación Avenida San Pedro del Valle. Independientemente de que ese pronunciamiento no está en el marco de la declaratoria de humedal urbano, efectivamente, tanto la comunidad se ha pronunciado, pero también hay bastante consenso que esa calle no es compatible con la preservación del humedal y por tanto habría que iniciar un proceso de modificación al plan regulador comunal para eliminarla. No se elimina automáticamente, a eso me refiero. Peter, ¿se responde tu pregunta? Sí, la verdad que quería precisar un poquito más porque entiendo lo que se plantea, pero la temporalidad de la declaración del polígono humedal con la modificación del plan regulador, entiendo que para modificar los trazados de las calles, ¿cómo se conjuga eso? Si me permites, Claudia. Por supuesto, Rodrigo. Ya. Hay dos maneras de conjugarlo. En San Pedro podríamos tener una de ellas, y de hecho yo creo que ya la hemos ya iniciamos ese camino. Una forma es declarar humedal urbano, el humedal Los Batros, y a posteriori iniciar una modificación que elimine todas aquellas normas incompatibles e incorpore normas que sean compatibles. Pero en el caso de San Pedro,
hemos optado por una opción diferente, ¿ya? Porque la problemática de eliminar la calle es una problemática anterior a nuestra intención de declarar humedal urbano el humedal Los Batros. Y por tanto, lo que iniciamos ya hace un año atrás fue empezar a esbozar una tercera modificación al plan regulador comunal que incorpore esta materia, ¿ya? Ahora, este tipo de materias, es decir, las modificaciones a declaratorias de utilidad pública para calle, son materias que requieren evaluación ambiental estratégica. Y por tanto, incorporan un proceso o un trámite inicial que se lleva en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente y con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, al interior de la cual se evalúa ambientalmente la pertinencia o los impactos de este tipo de infraestructura urbana, ¿ya? Proceso que ya estamos en curso, ¿ya? En su fase inicial estamos trabajando, ¿ya? Entonces, para responder bien, para rematar la pregunta que usted hacía, podríamos esperar que se termine la declaratoria de humedal urbano para iniciar la modificación, pero en este caso no lo hemos hecho así, no lo hemos hecho así porque ya lo iniciamos, antes incluso que tengamos la declaratoria de humedal urbano. Entonces, en rigor, estas zonas, al ser declaradas humedales urbanos, hoy en día no sería factible poder materializar una calle, por lo tanto quedarían inconexas. Bueno, eso es una de las materias que hay que evaluar al amparo de la evaluación ambiental estratégica y al amparo del estudio de capacidad vial. Es decir, cuando se elimina una calle hay que justificar el por qué se elimina la calle desde el punto de vista de los flujos viales, pero también proponer alternativas de conectividad que compensen esa pérdida, ¿ya? Es decir, son áreas que, si bien perderían esa vialidad que las atraviesa, deberían tener formas de accesibilidad o formas de conectividad complementarias que, junto con resolver los problemas de conectividad, no generen los impactos ambientales que en este caso esta vía genera. Pero entre esta temporalidad, en el fondo, quedaría un plazo en el cual estas zonas sí quedarían inconexas, porque entre que primero se declare el humedal urbano y luego se realice la modificación del plan regulador con evaluación ambiental estratégica, hay un plazo. Y ese plazo, en el fondo, puede ser más de un año, puede ser 2 años, y en ese intertanto estas zonas quedarían inconexas, ¿o no? ¿A qué zonas inconexas se refiere, por favor? Explíqueme. Por ejemplo, zonas que necesitan atravesar estos polígonos para acceder. Ya. En la actualidad esas zonas están... Por ejemplo, hay una calle del plan que va de Los Batros hacia el cerro. Ya. Yo estaba pensando, disculpe, parece que no lo entendí bien al principio. Hay una calle, ¿ya? Hay una calle que es prolongación de San Pedro del Valle, que esa sí se está proponiendo eliminar con la modificación al plan regulador común, ¿ya? Pero... la calle es Nahuel Buta la que sube. Claro, no, esa calle no está en cuestión en este momento. O sea, esa calle se mantiene. Esa calle se mantiene. Avenida Nahuel Buta, que para el resto de los oyentes es la calle que está inmediatamente al norte del cementerio, esa calle no se afecta. La calle en cuestión, de la cual me refería, porque efectivamente, como usted no especificó la calle, yo di por entendido que era una calle que estaba en cuestión en el plebiscito comunal del 2019, es la prolongación de Avenida San Pedro del Valle. Y esa calle, efectivamente, tanto la ciudadanía se manifestó por eliminarla, pero además es de toda evidencia que es incompatible con la protección de este humedal. Y es así, efectivamente, estamos haciendo acciones para eliminarla, pero la otra no está en ningún plan de eliminación por el momento. Ahora, una consulta, porque efectivamente estas manchas que suben hacia el cerro, que son las zonas ZRQ,
al ser declaradas polígono, sí quedaría esta calle que sube en el fondo cortada. ¿Eso no, en el fondo, igual permite que la calle se materialice? Explíqueme, por favor, que no lo logro entender. Estas manchas que se ven en café en esta imagen, ¿Sí? interpretan esta calle que sube al cerro en algunos puntos. Claro. Entonces, la calle pasaría por encima de estas zonas de humedales que está proponiendo. A ver, durante el proceso tanto de discusión del polígono de humedal urbano, como durante el proceso pertinente de modificación al plan regulador comunal, se debe discutir, ¿ya? Y durante la evaluación ambiental estratégica también, ¿ya? Se debe discutir qué tipo de calles deben mantenerse y qué tipo de calles deben eliminarse. No es automático, ¿ya? Que toda calle tenga que eliminarse, ¿ya? Porque de eso se trata la evaluación ambiental estratégica. Se trata de sopesar hasta qué punto ciertas intervenciones generan impactos irreversibles y hasta qué punto esos impactos se pueden mitigar. Y por Rodrigo, tanto, la pregunta que usted hace no es algo que se pueda responder se puede asegurar en este momento. Rodrigo, Ya, corrígeme. un tema a revisar perdón que te interrumpa. Me queda claro que en el fondo es un tema que se va a revisar en conjunto con la evaluación ambiental estratégica. Puedo meter otra pregunta que va relacionada, ¿cómo se relaciona la definición de los polígonos tanto en Junquillas como en Los Batros con el trazado de la futura ruta Piedemonte? Si esto en el fondo se ha revisado con el MOP. Claudia, tú querías decir algo. Sí, no, antes de que Peter hiciera la última pregunta, y corrígeme si estoy equivocada, una vez declarado polígono, perdón, una vez declarado humedal urbano, ya, cumpliendo los criterios que exige la ley, cualquier proyecto que se ejecute ahí tiene que entrar a evaluación ambiental estratégica, o sea, perdón, tiene que entrar al SEA, Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, a objeto, ¿no es cierto?, que el proyecto que se vaya a generar ahí no genere, ¿no es cierto?, o mitigue todos los impactos habidos y por haber. Es una diferencia con otras figuras de protección, ¿ya? No es que tú no puedas hacer nada en las declaratorias de humedales urbanos, pero sí lo que tú vayas a ejecutar tiene que ser coherente con mantener, por ejemplo, ¿no es cierto?, el curso hídrico, ¿no es cierto?, la mantención no fragmentarlo, ¿no es cierto? Por tanto, los diseños que se hagan en la ciudad deben ser con una tecnología mejor y un diseño mucho más sustentable. ¿Ya? No sé si se explica o sea, se entiende lo que trato de explicar. Sí, se entiende. Respecto de la Piedemonte, Rodrigo, lo que Ya. conversaba Peter. En las instancias que el Ministerio de Obras Públicas nos ha presentado sus avances de la ruta Piedemonte, el municipio en todas las instancias ha manifestado dos cosas, a grandes rasgos: que la vía en ningún momento intersecte el polígono tanto de Santuario de la Naturaleza como en general el área de influencia del humedal Los Batros. Y segundo, aprovecho y lo comento, aun cuando no guarda relación con esta instancia de trabajo, también cautelar adecuadas vías de evacuación para las personas que transitan o que evacúen desde las zonas costeras hasta las zonas altas de la cordillera Nahuelbuta. Esas dos cosas las ha manifestado. Por los antecedentes que nosotros hemos visto, hasta ahora esas peticiones se han respetado. Eso no quita que durante el proceso haya que seguir insistiendo, porque por la propia mecanismo de trabajo que tiene el Ministerio de Obras Públicas, esos acuerdos se pueden revertir de aquí en adelante. Entonces, por lo mismo hay que seguir cautelando
que estos principios que el municipio ha solicitado y que por lo menos no son otra cosa que lo que ha pedido la propia comunidad, deban seguir siendo respetados. Respondía ya las preguntas a Peter. Cristian Miranda pidió la palabra. Cristian, y de ahí voy a seguir con las otras intervenciones que se han hecho a través del chat. De igual manera, está la opción de que levante sus manitos a través de las reacciones, ¿ya? Así que, Cristian, si estás por ahí. Acá estoy. Ok, ¿Me escuchan bien, parece? Sí, sí. Hola, hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, felicitar, por supuesto, también al municipio por esta instancia, nuevamente. Yo tenía dos comentarios. Uno, bueno, relativo al polígono que llevamos hasta el momento trabajado, ¿cierto? Que obviamente es un polígono preliminar. Hacer un comentario respecto a esa área en amarillo o que está bordeado por el polígono amarillo que no está incluido hasta el momento dentro de la iniciativa de protección, que yo considero que debiese estar, primero porque es un área de inundación, que alternadamente, dependiendo de las condiciones hidrológicas, en ciertos años con mucha agua se inunda. De hecho, digamos, el plan regulador entiendo que las tiene como unas áreas, zonas de restricción, desincentivando un poco la ocupación, pero son áreas de restricción a propósito justamente de la condición de suelo saturado, ¿cierto? Y por lo tanto, teniendo en cuenta ese aspecto, que fue un criterio utilizado para definir o ampliar el polígono preliminar que se había propuesto, ¿cierto? Incorporar en este polígono amarillo, debiese estar esa zona que no está en este momento, que es como una isla, ¿cierto? Que se ve ahí dentro, rodeado por el polígono amarillo. Entonces, me parece, digamos, que utilizando los criterios que establece la ley, porque en definitiva estamos haciendo todo este proceso en el contexto o en el marco de una ley, que la ley de humedales urbanos, ese criterio debiese ser aplicado, si lo aplicamos, ¿cierto? Debiese estar incorporado, debiese ampliarse ese polígono amarillo. Primera cosa, digamos. No entiendo por qué no se incorpora. Si me lo pudiesen explicar después. Y lo otro es, bueno, tener en cuenta que seguramente lo que mencionaba Rodrigo, van a haber algunas situaciones que van a generar algún tipo de controversia legal o de procesos, porque Rodrigo hablaba, ¿cierto?, de que una vez, que una cosa, ¿cierto?, o que son dos procesos paralelos, por lo que entendí yo, digamos, una es la declaratoria de humedal urbano, ¿cierto?, y otro es un proceso de modificación del plan regulador que va a incorporarse o se va a iniciar un proceso también de evaluación ambiental estratégica. Entonces, los plazos o los horizontes temporales son distintos, ¿no? Porque la declaratoria de humedal urbano es un proceso más breve, entiendo yo, que un proceso o el tiempo que toma un proceso de evaluación ambiental estratégica. Y lo otro es comentar, ¿cierto?, que la ley bastante, si bien es una ley que tiene ciertos vacíos, ¿cierto?, o ciertos espacios de controversia, la ley establece a ver, acá está, la ley de humedal urbano establece, déjame ver acá, déjame leerlo textualmente. El artículo es acá está. Acá está. Dame un segundito. Lo tenía acá. Bueno, establece que en el artículo 15 de las ordenanzas generales dice: las municipalidades deberán dictar en el menor plazo posible
una ordenanza general que contenga los criterios para la protección, conservación y preservación de los humedales urbanos, ubicados total o parcialmente dentro de los límites de su comuna. Una ordenanza. Bueno, yo creo que un poco eso se refiere, ¿cierto?, a las normas. Por un lado, las normas urbanísticas de las cuales hablaba Rodrigo, pero también a establecer las acciones en el contexto de un plan para definir, ¿cierto?, aquellas, valga la redundancia, repito, acciones orientadas a la conservación y a la protección de estos espacios, que fueron declarados, digamos, humedal urbano, porque la declaratoria de humedal urbano tiene un sentido de protección, ¿verdad? Ese es el propósito, esa es la estrategia. Y las municipalidades, de acuerdo a la ley, ¿cierto?, tienen que dictar en el menor plazo posible, no habla de cuánto tiempo, pero dice en el menor plazo posible una ordenanza general que contenga los criterios para la protección. Y esos criterios para la protección se pueden entender, ¿cierto?, que dentro de esos criterios están también las normas urbanísticas respecto de lo que se puede hacer, qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido y lo que está permitido en qué condiciones. ¿Ah? Y para eso, para la construcción de esta ordenanza o el diseño de esta ordenanza, se deben utilizar los lineamientos establecidos en el título 2 y 3 del presente reglamento, dice. Y esos lineamientos tienen que ver con, obviamente, los criterios para proteger estas áreas, digamos, cuáles son los elementos principales, digamos, que se utilizaron, o el propósito de que se establece, ¿cierto?, para esta iniciativa de protección, y además, obviamente, una figura, un esquema de gobernanza, porque la idea es que no sean, que se gestionen estas áreas, que no queden solamente, digamos, como una modificación del plan regulador en términos de uso del suelo, de lo que se puede y no se puede hacer, sino que también un plan que integre acciones para gestionar estas áreas. Así que esto es una ley, no es un cuerpo legal, ¿cierto?, de bajo rango, es una ley, es importante y puede que se generen controversias con otras leyes, como por ejemplo la ley de urbanismo y construcciones, y el reglamento eventualmente, ¿cierto? Pero la ley es clara, ¿cierto?, que una vez que se declara humedal urbano, el municipio tiene que dictar una ordenanza, ¿cierto?, para incorporar bueno, las normas de uso y las acciones en el contexto de un plan, así como también definir un esquema de gobernanza para la gestión de esta área. Eso. Muchas gracias, Cristian, por tu intervención. También clarificar a los asistentes que, bueno, hoy día nosotros estamos en la primera fase, ya, de la construcción del expediente. Con todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, en definir y pulir consensuadamente un polígono. Después de eso viene lo que comentaba Cristian, ¿no es cierto?, la ordenanza y la modificación del plan regulador. Pero me gustaría que quedara consignado aquí entre los asistentes que, independiente de eso, ya el municipio, ¿no es cierto?, levantó sus antenitas y ya empezó a realizar modificaciones en el plan regulador con normas también coherentes con el ecosistema, a objeto de que cuando se declara humedal urbano y se inicia un proceso, que todos sabemos que los procesos de modificación de los PRC son largos, demasiado largos a mi parecer, ¿no es cierto? Ya nosotros vamos a tener un avance concreto, ya vamos a tener, no vamos a llegar a la nada. Y ojo, porque entre que se declara humedal urbano y es reconocido por el instrumento de planificación, ¿no es cierto?, no sabemos bien qué cosas pudieran pasar, ¿no es cierto?, en el terreno. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, el municipio se ha adelantado a hacer estas modificaciones también, que están amparadas, ¿no es cierto?, en el plebiscito de 2019. Así que, para dejarlos tranquilos también, que no es solo una estrategia que se está llevando a cabo en el municipio al alero de proteger el valor patrimonial de San Pedro, sino también de otras instancias, ¿no es cierto?, que desincentivan, ¿no es cierto?, los usos de suelo agresivos, por así decirlo. Continúo, Carolina Olivares dice, ¿qué tienen propuesto para los particulares cuyos terrenos sean nombrados como humedales? ¿Recibirán retribución económica? Súper buena pregunta, Carolina. Es un tema que debiéramos averiguar, porque
cuando hablábamos de santuario de la naturaleza, nosotros teníamos claro que habían exenciones de pagos de contribuciones, ¿no es cierto? Facilidades para postular proyectos y cosas de ese tipo, pero en particular en esta área, en la declaratoria de humedal urbano, desconozco, y es una tarea que nos vamos a llevar para la casa para ver qué pasa con eso, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios que van a tener los propietarios al sus áreas ser declaradas humedales urbanos? Y volver a Claudia, insistir, perdón, sí, dígame. para complementar un poco, Claudia, Es que es que quería tampoco terminar, para... déjame, quería terminar la idea y te doy la palabra. No sé si te parece. Termina. Continúe, Claudia, por favor. ¿Ah? Continúe, Claudia, por favor. Ya. Entonces, bueno, nosotros, como les explicaba, nosotros tenemos el tema del santuario de la naturaleza, ¿no es cierto? Que ya teníamos claro qué pasaba con estos beneficios al particular. Hoy día personalmente no he hecho las averiguaciones de qué pasa con el propietario, pero sí, como bien lo dice la ley, se pueden hacer acciones y actividades dentro de estos polígonos, ¿no es cierto?, que sean coherentes con la protección, ¿no es cierto?, y la mantención de este ecosistema. Por ende, ¿no es cierto?, no es que ustedes tengan su terreno y no puedan hacer absolutamente nada, ¿ya? Para que les quede claro eso, ¿ya? Respecto a la retribución económica en particular, Carolina, es algo que debo averiguar, a ver si es que se homologa con lo que comprende o dice cuando tú tienes un área de protección como santuario de la naturaleza. Eso solamente. Víctor Hugo, por favor. Gracias, Claudia. Era solo complementar lo que estabas mencionando respecto a retribución económica, que quizás como también aclaración, la ley de humedales urbanos no es un cambio de propiedad, no establece ningún, en ese sentido, que vaya a ser expropiado algún terreno o poner en duda la propiedad del terreno de los particulares. En dicho sentido, no corresponde ningún tipo de valorización económica, ni pago o retribución económica alguna, porque no lo establece esta ley. ¿Ya? Es solo destinar protección para lo que llamamos humedales bajo la definición que establece la misma ley. Y quizás eso habría que aclararlo desde ya para no generar falsas expectativas. Sin perjuicio que se puede averiguar más, hay que leer la ley y su reglamento respectivo, que no establece ninguna figura al respecto. Continuamos, ¿no es cierto? René Rivera Flores dice, al declarar área protegida, ¿qué tan protegido queda el humedal o es solo una protección parcial? Chanfles, bueno, todas las áreas protegidas, ¿no es cierto? Lo que buscan efectivamente es proteger el humedal, ¿ya? Siempre va a quedar una delgada línea, ¿no es cierto? Porque no tenemos ojo en todos lados para los inescrupulosos que vayan a atentar, ¿no es cierto?, con áreas que están más escondidas. Pero en estricto rigor, la declaratoria de humedal urbano, ¿no es cierto?, es una figura que busca proteger los humedales dentro del área urbana en el contexto de lo que es lo urbano, ¿ya? Con las presiones, con las amenazas que existen en el medio, ¿ya? Una protección parcial, no sé a qué se refería don René en particular, si era como si pudiera como precisar un poco más, si era como una ley de verdad, una ley de mentira, una cosa así, si es que pudiera precisar don René. No, pensaba que era una protección que no, o sea, permitía otra utilización. Pensé que era una ley que era casi absoluta sobre el humedal. Restrictiva total, no. Sí. No es una ley restrictiva total. Y se entiende un poco debido a lo que explicaba adelante. Están dentro de un contexto urbano, ¿ya? En donde hay distintos usos de suelo, ¿no es cierto? En donde la ciudad, en cierto modo, el desarrollo de ciudad, y por eso se modifican los planes reguladores, se debe ir desarrollándose, ¿no es cierto?, en el contexto de impactar y convivir con estos ecosistemas de la mejor manera, pero sí permite generar acciones y actividades dentro de los polígonos definidos, pero actividades que sean coherentes con la naturaleza de protección, continuidad hídrica, vegetacional, ¿no es cierto?, ecosistémica en sí. No sé si respondo lo que usted pregunta, don René.
me pegué yo. No. Clau, ¿puedo responder un poco a lo que... Sí, por supuesto, Vanita. Hola Cristian, y también a los vecinos, aclarar un poco para ver si no se entendió por qué no estaba el área amarilla, como decía Cristian. Es por lo siguiente, tenemos la superposición de polígonos, ¿cierto? Acá, donde en un principio, ¿cierto? Rojo, área de santuario, amarillo, red de humedal y celeste urban coast. ¿Y por qué no se incluyó aún en esta? Esta es la número 2 y, como decía acá, viene una número 3, ¿ya? Porque lo que nos pasó ayer en Junquillar es que al aceptar automáticamente la visión de la organización, que en este caso nos presentó, la única organización que nos presentó un polígono de propuesta, entonces los vecinos nos comentaron que estábamos aceptando automáticamente solo la de la organización sin tener aún la visión de otros actores que también hablaron ese día, ayer, y de otros vecinos también. Entonces es por eso que este polígono de red de humedales está como antecedente, ¿ya? Es un antecedente que se va a sumar probablemente, si es que también los vecinos lo deciden, al igual que ustedes como red de humedales, aceptar, en la propuesta número 3, que va a ser municipal y total comunidad. Es por eso que no está incluida dentro de este polígono, ¿ya? A diferencia de las quebradas, que fueron consensuadas en el taller número 1, en donde todos los participantes, la mayoría, estuvo muy de acuerdo en que las quebradas fueran parte del sistema hídrico, ¿cierto? Total, y se declararon humedales urbanos. Es por eso, Cristian. Y más adelante vamos a comentar, ¿cierto?, el calendario de participación, en donde vamos a seguir sumando antecedentes, si hay otra agrupación que tenga algún polígono propuesto, o si los vecinos quieren formar uno ahora otro polígono, o deciden aceptar el de la red, o observan el municipal, y ahí vamos a construir el nuevo, ¿ya? Para ahí recién definir el que vamos teniendo, ¿ya? Eso era la aclaración. Sí, no, brevemente. Lo que pasa es que, claro, obviamente, mientras más personas, ¿cierto? Va a ser más complejo ponerse de acuerdo porque hay más intereses. Pero es importante tener en cuenta que aquí hay, los polígonos, ¿cierto? Se establecen en función de criterios Exacto. bueno, criterios ambientales en general, ¿cierto? Y principalmente Sí. criterios hidrológicos, ¿cierto? Y estos criterios hidrológicos también están asociados a criterios biológicos relacionados con las condiciones de hábitat, especialmente, ¿cierto? Relacionados con el tipo de vegetación. Entonces, la idea es que el polígono no sea un polígono que se defina de forma caprichosa, ¿cierto? O por votación, sino que en definitiva se trata de incorporar, ¿cierto?, de la mejor forma posible desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista social y político, porque este es un proceso político, ¿cierto?, porque mucha gente a lo mejor va a tener predios en esta área de estudio y tiene proyectos, ¿cierto?, tiene a futuro, y eso va a limitar, digamos, sus proyectos de vida. No sé, a lo mejor tenía pensado vender ese terreno o tenía un negocio ya más o menos hecho, ¿cierto? Y quería lotear ahí, ¿cierto? Y vender para uso inmobiliario, etcétera. Eso también obviamente es legítimo, también hay que escuchar esos intereses, pero el criterio que prima acá es un criterio ambiental. Exacto, sí, Cristian, estamos totalmente de acuerdo, y la ley es súper clara en decir cuáles son los criterios para declarar humedal. Pero por eso nosotros dentro de la participación, que se va a guiar, lo vamos a explicar, se van a recibir recepciones de observaciones fundadas, digamos, técnicamente. Le vamos a dar la oportunidad no solamente para plantear un polígono, sino también que lo justifiquen técnicamente, ambientalmente, hidrológicamente, biológicamente, etcétera, ¿ya? Es por eso que no se está pasando como de, este es el polígono propuesto, después el que tomó la primera organización que nos entregó, y ahora ya estamos en este. Es porque se va a ampliar este proceso de participación ciudadana un poquito más complejo, y que que fue una metodología modificada del proceso de participación ciudadana del Plan Regulador Comunal, ¿cierto? Que tú lo conoces, donde se expone primero, se reciben observaciones y se da respuesta a esas observaciones fundadas también. Entonces se decidió ampliar un poco más este proceso de participación a recibir esas observaciones fundadas, y por eso es que la red de humedales, ahora que ya nos presenta un polígono, también va a ser necesario que nos presente su descripción técnica, así también como los vecinos o los privados que quieran aportar,
y más que hacerlo a votación, después se va a analizar técnicamente y si cumple con lo establecido en la ley como requisito, es que va a ser aceptada la observación o no, al igual que el plan regulador comunal. Exactamente como decía Vane Cristian, que eso va a limitar completamente lo que siempre sucede, ¿no es cierto?, que se cuestiona la participación ciudadana, que es muy poco, que solo algunos pocos tomaron esta decisión, que no me preguntaron, que yo soy el afectado porque soy dueño del terreno, ¿no es cierto? Y con esto, ¿no es cierto?, deberíamos, ¿no es cierto?, tener un proceso se va a demorar un poquito más, pero un proceso que al final a nivel ministerial no debería tener tantos escollos, ¿no es cierto?, en la resolución del decreto final de humedal urbana. Así que yo creo que esta es una súper buena, un súper buen lineamiento de trabajo tanto para estas como cualquier otro tipo de participación ciudadana en donde nosotros queramos efectivamente la participación, ¿no es cierto? Y una buena difusión del proyecto para que después no nos digan, ¿no es cierto?, es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo. ¿Ya? Entonces, esta es como las instancias, porque fíjate que hoy día tenemos 28 personas del total de habitantes que tenemos en San Pedro, entonces la idea es llegar a la mayor cantidad de superficie de San Pedro y de sanpedrinos. A ver, de ahí en adelante yo veo mensajes más que preguntas, son opiniones, ¿no es cierto? Nos quedamos con Carolina Olivares, ¿no es cierto?, que habla sobre el sector humedal, la antigua chacra, que en los últimos años se vio inundada producto de rellenos al costado opuesto al humedal por la empresa Itue, construyendo San Pedro el Valle y Colegio San Ignacio, en la actualidad la quieren nombrar Santuario de Naturaleza. Tienen contemplado el pago a los particulares a modo de expropiación. Como bien dijo Carolina, como bien dijo el director de Medio Ambiente, Víctor Hugo, aquí no hay un cambio de propiedad en esta ley en particular, ¿ya? Distinto sería, ¿no es cierto?, si es que hay otro tipo de declaratorias de utilidad pública, ¿no es cierto?, a través del plan regulador, pero puntualmente y específicamente la ley de humedales urbanos, al igual que otras figuras de protección como santuario, no afectan la propiedad del terreno. El terreno sigue siendo tuyo y se puede expropiar, ¿no es cierto?, siempre y cuando, y corrígeme Rodrigo si estás por ahí, siempre y cuando sea una declaratoria de utilidad pública y esté definido en el plan regulador. ¿Es así? Sí, efectivamente, solo el plan regulador comunal, a través de la declaratoria de utilidad pública, puede dar paso a posibles expropiaciones y eventualmente, por lo que tengo entendido, algunas rebajas tributarias. La declaratoria de utilidad pública me refiero. Pero el resto de los gravámenes no están sujetos a expropiación. No sé si ahí te respondimos, Carolina Olivares. Jo Muebles dice que es relevante proteger el agua, los humedales, luego vemos cómo resolver lo de la movilidad de las personas, no debemos aceptar más el antropocentrismo, tanto para Junquillar como los Batros. Falta ampliar la zona del desagüe del ecosistema de los Batros, entre Candelaria y Boca Sur, es prácticamente la misma que abarca el santuario. El municipio debe arriesgarse a imponer una postura radical respecto a la relevancia de esta zona, ya que ninguna autoridad lo ha hecho solo por el tema del proyecto Puente Industrial. Ampliar esa zona reconoce oficialmente que a nosotros como una comuna, la reconocemos como humedal, una postura coherente, ¿no es cierto? Después viene Martín Sanzana, solicita la palabra. Martín. Martín, ¿está por ahí? Sí, perdón, estaba Ya. conectando Ya, Martín. el Nos micrófono. demoramos, pero llegamos. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. A ver, primero sobre el procedimiento, a nosotros nos parece muy bien que ampliemos la participación, ¿no? Porque en el fondo hay que construir una especie de, no sé si consenso, creo que es difícil, pero por lo menos una especie de acuerdo de la comunidad o de una parte importante de ella respecto de si quiere o no proteger el humedal de los Batros, ¿no? En el uso de esta ley específica que tiene, como ya dijeron ustedes,
tiene ciertas limitaciones, ¿cierto? No es el tema de, creo que también hay harta gente que plantea el tema del santuario, no es lo mismo, es otro proceso, es otra ley, es más sencilla incluso, es menos abarcador, en fin. Yo quería hablar de dos cositas puntualmente. Una de ellas respecto creo que va tomando fuerza, no una propuesta definitiva, pero una cierta idea, ¿no? Que puede cambiar, por supuesto, pero una cierta tendencia. Pero sí me preocupa que al interior del Callejón Lagunilla se genere una especie de vacío, ¿no? Y me preocupa primero porque creo, y creo no porque solo crea, sino que porque me parece que hay bastante evidencia de que eso es un humedal, es parte de un humedal que se llama Humedal Los Batros, y que no es una plaga ni una cosa que se generó hace 10 años por la acción de un particular, sino que tiene una historia más larga. Entonces, yo creo que si no logramos ponernos de acuerdo en ciertos marcos base respecto a qué es un humedal, está difícil en el fondo que nos podamos entender. Y siento que ahí tenemos un problema de comunicación que podría ser resuelto también, no totalmente, porque incluso la visión científica tiene distintas interpretaciones, tampoco es como la verdad absoluta. Incluso el estudio de Urban Cost usa una metodología y hay otras que dicen otra cosa. Pero quizá nos vendría bien en este proceso extendido tener también más insumos científicos que vayan diciendo, que vayan dando cuenta un poco de cómo ven el sistema, cómo ven el humedal, ¿no? Creo que eso también nos podría ayudar para tener una discusión con cierta referencia a una base y no como este es mi polígono y este es tu polígono y una cosa así, ¿no? Eso. Pero me preocupa el tema del interior del Callejón Lagunilla, porque aunque eso no fuese humedal, y yo honestamente creo que toda la evidencia dice que eso es un humedal y que además cumple con las tres, yo creo que cumple con las tres o en algunos casos con por lo menos una de las condiciones que pone el reglamento, ¿no? Que son el reglamento de la ley de humedales. Aunque no fuese así, ¿no? Las tres condiciones son presencia de... A ver, la delimitación de los humedales deberá considerar al menos uno de los siguientes criterios. 1. La presencia de vegetación hidrófita. 2. La presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje. O 3. Un régimen hidrológico de saturación, ya sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica, ¿no? Nos parece que son criterios súper restrictivos, que en humedales mucho más que eso, pero bueno, aplicando esos criterios, me parece que buena parte de lo que está al interior del Callejón Lagunilla calificaría. Ahora, digamos que nosotros lo dejamos afuera, ¿no? Por alguna consideración, como hace el municipio, un poco de la parte de los propietarios, que quieren los propietarios, no sé qué, o que la parte jurídica. Ok, el problema es que ese sector ya está siendo deteriorado hoy día, y yo creo que sin mucha fiscalización hay relleno en zonas que incluso el plan regulador define como zona de riesgo. Se construyen casas ahí, se construyen incluso en zonas que están en las zonas supuestamente protegidas por el santuario. Entonces, permitir la urbanización acelerada de eso, porque lo que hay es una carrera loca desatada una carrera desatada de los propietarios por hacer rentar su suelo, ¿no? Ante la eventual alguna protección, mínima protección que haya, lo que vamos a hacer es generar una intervención al sistema, porque es una zona muy grande, es una zona que está en el corazón de esa gran planicie ahí de inundación. Entonces creo que tiene implicancias que no es simplemente decir, mira, no nos metamos en un forro con esto, dejémoslo afuera y no pasa nada y protegemos lo otro. Es que la verdad es que si permitimos la destrucción de esa parte del humedal, lo que va a pasar es que vamos a destruir mucho más que esa parte, ¿no? Entonces creo que ahí hay una discusión un poco más fina que hay que ver respecto de cuáles son las implicancias de permitir la urbanización de ese sector como se está permitiendo hoy, con cercamientos, con rellenos, y no solo por parte del municipio, en realidad por parte del mismo Consejo de Ministros, del Ministerio, que saca predios.
hay rellenos ilegales en la laguna, rellenos de la laguna, ¿no? Rellenos de la laguna, que ahí están, ¿no? O sea, aquí el propietario lo que se le ha enseñado es, usted haga nomás, total después se arregla esto, usted rellene nomás, ¿no? Yo creo que eso tenemos que cambiarlo y por lo tanto, a mí me parece que más allá del tema de aplicar literal o no la ley, lo que tenemos que pensar también es, bueno, como comunidad, ¿queremos proteger esa parte importante de la humedad en los barrios o simplemente ya tiramos la toalla, ¿no? Y creo que esa debe también ser una discusión. Y bueno, me quedo ahí porque para dar más palabras también, pero sugiero también que tengamos algún tipo de seminario paralelo, no tiene para qué ser en estas sesiones, algún seminario, alguna que nos permita también meter otros antecedentes, otros estudios, ¿cierto? De la academia que nos pueden enriquecer también. Eso. Súper bien, gracias Martín. Bueno, hoy día nos acompañan dos docentes de la universidad, el profesor Eduardo Tarifeño y además profesor Oscar Parra, así que yo creo que va a ser súper bien recibido generar una instancia de seminario para que la comunidad también conozca el valor ambiental y también conozca la ley. Sigo con Marco. Marco también solicita la palabra, por favor, Marco, si estás por ahí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta instancia. Saludos a todas las personas. Mi nombre es Marco, pertenezco a la red de humedales. También insumamos al municipio nosotros con un polígono que le pedí a Vanessa si lo podía mostrar, así que parece que ahí lo están, va a pegar el link. Nosotros lo que hicimos, bueno, además de trabajar con la teledetección, fuimos en terreno a observar algunos puntos más críticos, por así decirle, del humedal Los Batros. Y me gustaría compartirles un poquito de lo que vimos ese día. A ver si se puede, voy a poner el link aquí también. Si es que se puede visualizar. Si no, ahí está el link y lo pueden revisar desde sus dispositivos. Ah, ahí va. Súper. Ahí, si le puedes hacer zoom a la desembocadura del humedal Los Batros. Porque nosotros fuimos a mirar, a sacar fotografías, a tomar muestras, ¿cierto? Y nos percatamos de que en base a los antecedentes de las tremendas inundaciones que ha sufrido nuestra comuna, todo lo que es las partes de las huertas, que es la parte hacia la izquierda, ¿cierto? De este polígono en rojo, todo eso son zonas inundables, ¿ya? Por lo tanto, según los criterios de la misma ley de humedales, eso es un humedal, ¿ya? Sin embargo, nosotros solamente hicimos este polígono en rojo porque hasta ese lugar pudimos dar cuenta ese mismo día de que habían zonas inundadas, ¿ya? No es que el resto no sea humedal según los mismos criterios. Entonces, de alguna forma nosotros también pudiésemos a solicitar que se amplíe aún más esa área, ¿ya? Si podemos seguir hacia abajo, por favor. Ahí también, bueno, por solicitud de... No, creo que fue Martín quien mencionó el tema de los desagües, que los desagües ahí de Candelaria, todos llegan al humedal Los Batros, eso, ese mismo. Entonces, por eso está esa línea ahí que se ve un poco extraña, pero es porque hay agua ahí superficial siempre corriendo. Y si seguimos más hacia abajo, precisamente lo que estaba mencionando Martín, el Callejón Lagunilla, es esto de que está un poquito más abajo de lo que se está mostrando, eso. Claro, ahí se ven algunos terrenos de chacras, de huertas, ¿cierto? Todo eso, según los criterios de la ley y según los fundamentos biológicos, eso es un humedal, ¿ya? Y claro, nos parece un poco extraño que no esté delimitado como tal, y de alguna forma tendremos que conversar si en realidad se están o no aplicando los criterios de la ley. Pues, no hay a hacer que estemos cometiendo alguna ilegalidad ahí como trabajo, sería lo peor que podría pasarnos.
Así que, bueno, y más abajo en ese mismo PDF, ahí sí le puedes sacar zoom y dar una vista rápida por las fotos que tomamos. Nosotros dimos cuenta en una fecha en donde no había llovido tanto, ¿ya? De que hay muchas zonas inundadas en este mismo lugar, algunas que incluso se han generado por la misma presión inmobiliaria. Ahí tenemos lagunas que no están reconocidas como lagunas, hay ahí hay una especie de gráfico que simula lo que debiese ser el famoso puente industrial que pasaría por sobre esa laguna que se ve ahí. Más abajo está una vista de la laguna, eso está totalmente llena de residuos tóxicos, está en muy mal estado, está este tremendo y hermoso humedal. A la izquierda pueden ver esa línea de lagunas de agua que se ve. Ahí marcamos el polígono nosotros. Ahí dijimos, bueno, hasta acá ya hay agua, no podemos decir que no es humedal. Hay presencia de vegetación hidrófita, presencia de aves, las aves se alimentan ahí. Todo eso está inundado y eso es necesario protegerlo, ¿ya? Para aumentar incluso el valor y la calidad de vida de las personas que vivimos en San Pedro. Ahí eso que se está mostrando es justo el puente Los Batros, donde hay algo ahí que se ve muy antinatural, que es un relleno de la empresa Itue sobre el humedal. Esas casas tienen tremendos problemas de humedad y la calidad de vida de las personas se deteriora bastante. Entonces ahí pongo estos antecedentes más que nada porque nosotros no estamos como considerando tanto el polígono como pudiésemos considerarlo, ¿ya? Las zonas inundadas, estas zonas que están saturadas de agua también, son parte de los criterios que establece la ley misma sobre los humedales. Así que espero que más adelante podamos seguir conversando de esto. Me parece muy bien lo que planteó la municipalidad de expandir esta participación ciudadana para tener más y más información fundada, por supuesto, por favor que sea fundada en los 3 criterios que establece la ley. Eso solamente. Muchas gracias. Claudia. Concejal Barzano, estaba pidiendo la palabra. Sí, gracias, director. Sí, yo quiero manifestar mi principal preocupación respecto al polígono. Tiene que ver con la población Padre Hurtado, la Villa Padre Hurtado. Una de los temas que tiene que ver con ella es justamente con algo que señalaban hace un momento respecto al tema del desagüe de su agua lluvia. Esta villa, como muy bien decían, desagua directamente al humedal, porque el humedal es parte del plan maestro Guayuvia de nuestra comuna, y tengo la impresión, y bueno, en realidad tengo cierta certeza, en realidad más que impresión, de que las cuotas son muy mínimas. De hecho, la cuota del humedal es bajita respecto al río, o sea, eso quiere decir que cuando el río sube un poco y nos tapa el humedal, por lo tanto, eso hace que se generen estas inundaciones en todo este sector de la huerta, en todo ese sector. Entonces, yo no sé si de qué forma nosotros vamos a lograr minimizar la problemática que tiene desde su construcción este sector, de manera de que esto también le sirva a esta comunidad de gente que se ve afectada gran parte del invierno con inundaciones. Entonces, entiendo que esto tiene que ver con un tema medioambiental, pero también el humedal tiene un rol en el plan maestro Guayubias. Todas las aguas de huertos familiares van a dar justamente al humedal y buena parte de las de Candelaria además. Entonces, hay que tener esa preocupación respecto a ese polígono, que no se nos vaya a juntar mucho para poder para que sirva finalmente para que esta población no se nos inunde al tener que achicar o este polígono que se señala en lo que nos estaba mostrando Vanessa. Eso, gracias. Muchas Claudia, ¿estás gracias. por acá? Estás, ya, ahí sí, te dejo la palabra.
Teresa Bravo también pidió la palabra. Teresa, adelante, por favor. Sí, Claudia, es para solicitar, igual que el día de ayer, que nos envíen toda la información del primer taller y solicitar además que quede en acta nuevamente que nos fuimos informados o convocados al primer taller, tanto como miembros del CAC como parte interesada y o afectada. Queda grabado, Teresa, en estas participaciones, y al igual que ayer, haremos llegar, ¿no es cierto?, la información, y además, ¿no es cierto?, que hoy día difundiremos, como bien lo había adelantado Vanessa, cómo vamos, ¿no es cierto?, a generar la participación ciudadana, a objeto, ¿no es cierto?, de que toda la información llegue de la mejor manera, ¿no es cierto?, a la mayor cantidad de gente, y que justifiquen dentro de los márgenes que indica la ley el polígono del que estamos trabajando de manera conjunta. Sí, es importante que recuerden el envío de la información, aún no nos llega, me imagino que falta preparar algo, pero es importante que llegue porque definimos la fecha para el 7 de septiembre. Sí, tuvimos la reunión ayer y hoy día, entonces, una vez con estos dos temas, se hace llegar la información conjunta. ¿Te parece? Y así queda más ordenado y no se pierden los correos. Ya, ok, gracias. De nada. Cristian, ¿tú levantaste la mano? Sí. Bueno, un poco reforzar la idea de que no pase, digamos, así como inadvertido lo que mencionaban algunos, entre ellos Martín, que tiene que ver, digamos, con una mirada más estratégica, ¿cierto? Respecto de la definición o de esta iniciativa de protección, en definitiva, porque es una iniciativa de protección que se traduce en la modificación del plan regulador. Y la pregunta importante, creo yo, digamos aquí, bueno, ¿por qué nos interesa? Bueno, se ha hablado mucho de los humedales, ¿cierto? Hay una ley de protección de los humedales, el país ha firmado acuerdos internacionales, ¿cierto? Los humedales ya sabemos, digamos, cuáles son los beneficios y la importancia en términos ambientales, y cuando digo ambientales hablo, digamos, de la conservación de la biodiversidad, de la oferta de hábitats, pero también de los servicios ecosistémicos de entrega, ¿cierto?, también a las comunidades. Y aprovechando la presencia del doctor Parra acá, que está todavía, ¿cierto? Sí. Recuerdo que don Oscar hace un par de décadas viene instalando el tema, ¿cierto?, de la importancia de cuidar el agua, de las lagunas, la importancia de las lagunas, ¿cierto?, desde el punto de vista incluso, digamos, de incorporando el enfoque de riesgo, ¿ah? El enfoque de la gestión de riesgo y desastre. ¿Ah? ¿Por qué es importante cuidar las lagunas? ¿Por qué es importante cuidar el agua en las lagunas en caso de, no sé, de catástrofe, digamos, porque son una fuente también, pueden ser una fuente de agua para potabilizar y abastecer a la población? Entonces, el tema de los humedales no pasa por una cosa romántica, ¿cierto? No, de proteger, ¿cierto?, el hábitat y la fauna asociada a esta, sino que también hay que incorporar el enfoque, y eso en términos ambientales, ¿cierto?, en términos de lo que es la gestión ambiental, el enfoque de la gestión de riesgo y desastre. Entonces, cuando hablamos de incorporar ese enfoque, implica también considerar, ¿cierto?, aquellos temas que están relacionados con, por ejemplo, la historia de ciertas zonas que han sido inundadas, ¿cierto?, en eventos donde ha habido mucha pluviosidad, donde han habido crecidas, ¿cierto?, del río, ¿ah? Y por lo tanto, mantener esas áreas sin la intervención en términos, digamos, de su uso habitacional, es clave, ¿cierto?, desde el punto de vista de la gestión de riesgos de desastre, ¿ah? Porque nos permite, obviamente, amortiguar o mitigar, ¿cierto?, todos estos eventos de inundación, ¿cierto?, de anegamiento y otros problemas que pueden ser, bueno, que han sido y que podrían ser también en el futuro,
complicado, ¿cierto?, para las zonas aledañas que están urbanizadas. Entonces, quería entregar ese concepto, digamos, de que además, digamos, de estos criterios que tienen que ver con la conservación de hábitat, de la biodiversidad, ¿cierto?, hay un criterio que se debe incorporar en esta propuesta de manera explícita, que tiene que ver con la gestión de riesgos de desastre, digamos. ¿Sí? Eso. Muchas gracias, Cristian, por la intervención. Voy a revisar si es que hay algunas otras consultas y comentarios, para un poco pasar a esta última lámina que tiene proyectada Vanessa, y para que no nos pase, ¿no es cierto?, lo que nos comentaba recién Teresa de CMPC, que a veces, ¿no es cierto?, se nos van a quedar abajo actores, ¿no es cierto?, ciudadanos, ya, por no tener toda la capacidad, ¿no es cierto?, de difusión. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, se genera una nueva propuesta de participación ciudadana por parte del equipo técnico del municipio, ya, que primero, ¿no es cierto?, tiene que ver con la difusión de estos talleres a través de la publicación de calendario y de actividades, y, ¿no es cierto?, el envío de antecedentes a organizaciones comunitarias y principales involucradas. Entonces, tenemos que hacer un trabajo, ¿no es cierto?, de identificar a estos actores claves y hacerle llegar su información, y también traspasarle un poco la responsabilidad a ellos de que si conocen otro actor, ¿no es cierto?, también nos ayuden a difundir esta información. Punto número 2, ¿no es cierto?, generar una mesa de trabajo de participación ciudadana, que es la preparación y retroalimentación de los antecedentes y cartografía final, ¿no es cierto? Generar un terreno ampliado. Nosotros en Junquillar tuvimos un terreno organizado por los chicos Salvemos el Junquillar, que es una actividad súper exitosa, y yo creo que a nivel del sistema interconectado hídrico, Quebradas, Laguna Chica, Grande, Los Batos, San Pedro del Valle, es necesario generar un terreno, a lo mejor por parte, pero es algo importante, ¿ya? Difundir el avance, exposición física que corresponde a la exposición física de antecedentes al público, y publicación de la web que dure 30 días, es decir, cada persona que quiera saber en qué estado está, cuáles han sido los antecedentes, tenga, ¿no es cierto?, pueda linkearse y tener, ¿no es cierto?, esta información. Número 5, ingreso y respuestas de observaciones. Recepción de observaciones fundada, 15 días, una vez se publica, ¿no es cierto?, cuando inicia estas fechas de ingreso de propuestas de observaciones, y, ¿no es cierto?, el equipo técnico deberá, ¿no es cierto?, generar las respuestas a las observaciones en el marco, ¿no es cierto?, de lo que indica la Ley de Humedales Urbanos 21.202. El número 6, el taller 3 de participación ciudadana y la validación participativa, ¿ya?, con todas estas observaciones. Por ejemplo, si se reciben 75 observaciones, por decir un número al azar, ¿no es cierto?, se tendría que informar cuáles fueron estas observaciones, cómo se respondieron, a objeto de que sea súper transparente para todas las personas que están participando y para todos los sanpedrinos que quisieran acceder a esta información. Presentación de la propuesta declaratoria al Consejo Municipal. Es importante que nuestros concejales, ¿no es cierto?, el alcalde y el cuerpo de directores también esté informado de cuál es el polígono que se está generando declaratoria, tanto Junquillar como este sistema interconectado. Y una vez, ¿no es cierto?, presentado al Consejo, hacemos, ¿no es cierto?, el ingreso del expediente a la Seremi de Medio Ambiente. Este proceso, ¿no es cierto?, un proceso modificado de participación ciudadana del instrumento de planificación territorial del plan regulador, ¿ya? Y eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, generar rigor en la participación ciudadana, ¿ya?, para que no sea objetada más adelante, ¿no es cierto?, porque no tuve tiempo, porque no me llamaron, porque no me enteré, ¿no es cierto? Y este rigor también le va a servir al municipio para decir, ¿sabes qué? Nosotros, a pesar de que la ley indica que el municipio realiza la solicitud de manera independiente, se tomó una decisión, ¿no es cierto?, de esta administración en hacerlo de manera participativa para que sea consensuado con los vecinos y vecinas, ¿no es cierto?, con los actores claves, ¿no es cierto?, y una vez que llegue a nivel ministerial, eso también sea una referencia a un buen trabajo, y vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, un trabajo con rigor. Así que me gustaría ahora dejar el micrófono abierto para oír
¿no es cierto?, sus opiniones respecto de esta nueva metodología, ¿ya? No es partir de cero, no, pero sí es tener un nuevo inicio para que el trabajo sea conocido por todos y por la mayor cantidad de números de sanpedrinos, ¿no es cierto? Y también sepamos y conozcamos cuáles son las observaciones que tiene el polígono, ¿no es cierto? Y cómo también responderles en el marco de la ley de humedales urbanas. Así que dejo abierto el micrófono ahora, chiquillos y chiquillas, para quien quisiera opinar respecto a esta propuesta de participación ciudadana. Y me gustaría, no sé, Víctor Hugo, ¿qué opinas, no es cierto?, someterlo a una votación para que le demos el puntapié y la validación por parte de los asistentes a esta reunión. Gracias, Claudia. Efectivamente, quería recalcar con mayúscula que esta es una propuesta, ¿ya?, que hemos realizado en gabinete, nosotros como equipo técnico municipal. ¿Es modificable? Absolutamente de acuerdo. Lo clave acá es la difusión y la participación. Y hay un punto 2 que dice mesa de trabajo de participación ciudadana. Ayer en la experiencia de Junquillar, esta mesa fue conformada por voluntarios que emanaron de la asamblea que nos estábamos reuniendo. Hoy día queremos algo parecido, que quienes se sientan llamados a acompañarnos en el proceso de elaboración en gabinete, en reuniones de trabajo, de la ficha final o el expediente, que en realidad no alcanza a ser un expediente, pero es la ficha presentación final, podamos trabajar de manera técnica en sucesivas reuniones. Y lo que viene más abajo, que son pasos que están nombrados, enumerados, también son modificables si así lo determina esta mesa de trabajo. Lo quiero recalcar para efecto de no aparecer como que la municipalidad tiene todo ya ordenado. No es el espíritu, solo es plantear una propuesta para que ustedes libremente la puedan discutir, analizar, modificar si es necesario. Y la idea de fondo, sí, como bien reitero, es la mesa de trabajo, que esté conformada por quienes de ustedes se sientan llamados a participar. Gracias, Claudia. Manito levantada dejó muebles, así que tiene el micrófono Jocelyn. Hola, hola a todos y todas. Sobre esta propuesta, me gustaría, si se puede, ¿cómo se llama?, integrar más a la gente de los sectores más vulnerables, porque por lo general siempre se hacen cosas online o en la villa, no sé. Entonces creo cómo acercar a la gente más vulnerable el tema, porque así aprovechamos también de entrar un poco para que ellos conozcan la importancia de los humedales. Eso quería como acotar dentro de aquí de las mesas de trabajo, difusión de algunos de los puntos que aquí se mencionan. Tener precaución en eso, a ver si se puede generar alguna instancia donde se pueda incorporar el trabajo con estas zonas Boca Sur, que también se podría ver súper afectado por inundaciones, Candelaria, eso en particular. Gracias. Ok, Jocelyn, anotada tu sugerencia. ¿Alguien más? Sí, Martín preguntó por las fechas, Claudia, en el chat. ¿Cómo concordar la fecha de visita a terreno? Wow, yo creo que ese nos va a generar, podríamos hacerlo ahora en lo que queda, porque no nos va a dar el tiempo, al igual que el Junquillar, para hacer una visita completa el sistema en un solo día. Así que yo creo que tendríamos que ver cómo lo hacemos, las quebradas también. Yo Si no- tengo una sugerencia. Dígame, Cristian. Claro, porque, claro, o sea, acordar fecha, digamos, cuando hay esta gente, a veces se complica, porque, bueno, algunos pueden, algunos no pueden. Yo sugiero, digamos, que ustedes establezcan un calendario y con la anticipación de por lo menos una semana, ¿cierto?, lo publiquen en la web. Y así la gente a lo mejor tiene tiempo para organizarse. Y a lo mejor acordar quizás un día, ¿cierto?, de preferencia, un día sábado puede ser, para darle la oportunidad a las personas que puedan incorporarse o como sugerencia, pero la idea es poder convocar con la antelación pertinente, ¿cierto?, razonable, para que la gente que está interesada
se organice con tiempo y pueda participar. ¿Mm? Porque ponerse de acuerdo con fechas ahora, o sea, yo lo veo es un poco difícil. lo veo difícil. Digo, entonces ustedes proponen un calendario que sea razonable, lo publican, porque lo que yo entiendo es que esto se está publicando en la web, ¿cierto? Hay una página web del municipio, ¿ah? Donde está todas las publicaciones de este proceso, o si no está, digamos, lo van a hacer, lo están construyendo, así como también, bueno, ahí dice en el punto 4, ¿cierto? Que va a haber una discusión del avance que se va a publicar en la web. Me imagino que también a través de la web van a colocar ahí una plataforma para que se ingrese las observaciones y se responda a las observaciones. No, ese tema, digamos, me imagino que está en construcción, o si lo tienen claro, a lo mejor lo pueden explicar, ¿cierto? Y lo otro, cuando hablan, ¿cierto?, de el punto 6 del taller 3 de participación ciudadana, validación participativa, cómo va a ser la metodología de validación, si va a ser por votación, digamos, por mayoría simple, o va a ser otro proceso. No lo sé si lo tienen pensado ya o no. Pero respecto a las fechas, yo sugiero, digamos, que ustedes publiquen las fechas, ¿cierto? Hagan un calendario de fechas con a lo menos una semana de anticipación, ¿cierto? Para que nos podamos organizar. Gracias, Cristian. Anotado tu sugerencia y nosotros también como equipo vamos a definir las fechas y para hacerles llegar a ustedes la información. No sé si alguien más quiere opinar. Marco. Sí, es una petición, no sé si será muy patudo, pero si se pudiese de alguna forma como municipio intentar hacer la gestión de al menos arrendar un sistema un dron, ¿ya? Para de alguna forma visibilizar las quebradas, sobre todo porque esas no las podemos ir a ver en persona, ¿cierto? Si se pudiese incorporar dentro de todo este proceso que ahora ya se alargó un poco más, si se pudiese hacer esa gestión sería súper bueno porque podríamos evidenciar directamente cómo están funcionando la inserción de agua al sistema hídrico del humedal. Así que si es que se puede, ahí no sé qué departamento tendrá que hacerlo ni nada, pero estamos disponibles ahí también para generar esta petición si es que hay que hacerla de alguna forma formal. Anotada su sugerencia, Marco, no sabría cómo responderle ahora respecto del dron, pero veremos qué podemos hacer. A lo mejor Mininco tiene dron que nos pudiera apoyar en la iniciativa. Muchas gracias. Okay. Sí, también quizás nos conseguimos el de Bache, que ellos nos ofrecieron uno de muy buena calidad, pero hay que coordinar con ellos el uso de estos equipos. Sería muy buena idea, Marco. Hay servicios públicos que cuentan con este equipamiento y nos pueden ayudar. Así que anotado también, y ahí nos queda como tarea ver y coordinar cómo pudiéramos ver este tema del sobrevuelo de las quebradas. ¿Alguien más que quiera dar su opinión respecto de la propuesta de participación ciudadana? Aprovechando las sugerencias respecto a los terrenos, a lo mejor también sería interesante, ¿cierto? Poder coordinar con la Armada, ¿cierto? Alguna embarcación para alguna salida de terreno, ¿cierto? En alguna de las lagunas, ¿cierto? O en ambas, ¿no? Porque, bueno, también son parte del área de interés, ¿no? Entonces, aunque sabemos, digamos, de que ahí hay agua, pero otra cosa, ¿cierto? Es hacer un recorrido, ver el borde del lago, ¿cierto? También ver el grado de intervención, que eso también nos genera un incentivo más, ¿cierto? Para, por un lado, darnos cuenta de lo importante, ¿cierto? De esta iniciativa de protección y también, digamos, la necesidad de ir controlando aquellas acciones que van significando cada vez mayores amenazas a estos cuerpos de agua, como es la instalación de infraestructura, ¿cierto? En las lagunas, ¿cierto? Y los rellenos ilegales, que ya sabemos que hay propietarios que están construyendo playas artificiales, ¿cierto? En el borde del lago, cuestión que es bastante delicada, pero
pero sería interesante a lo mejor tener ver esa posibilidad. Con la Armada. Anotado, sí. Sí, no, sí, el problema de ir con la Armada es que tiene que ir un grupo muy reducido, así que a lo mejor se puede hacer, no sé, una jornada de kayak, ¿no es cierto?, entre varios vecinos y que, Sí, y que lo hagan en ideal. calle sería mucho más Ideal. participativo. Sí, Porque bueno, claro, perfecto. Marco se puso feliz con esto, ¿ves? Puso ahí Marco, ¿querías hablar? ¿Pusiste tu manito o eso nomás? No quería andar en kayak, no. ¿Alguien más, chiquillos, les parece entonces la propuesta de participación ciudadana que tenga todas estas fases? Y nos faltaría pulir, ¿no es cierto?, definir cómo va a ser esta validación participativa. Les vuelvo a insistir, por favor, ayúdenos en las difusiones, a ustedes les llegan los correos, nosotros no tenemos todos los correos de todas las personas de San Pedro de la Paz. En el taller anterior lo dije, en los correos también lo informo, siéntanse en plena libertad de difundir los correos a todas las personas que ustedes quieran, y eso también va a ser un antecedente en su momento para decir, bueno, otra cosa es que si se conectan o no se conectan, pero por lo menos va a ser un antecedente de a todas las personas que se les hizo llegar la información, ¿ya? La mesa de trabajo, Claudia, la fecha. La mesa de trabajo de participación ciudadana. Sí, Ya, cuando nos juntamos con esos voluntarios empeñosos en trabajar. Sí, pasa que deberíamos generar la difusión también, y eso la vamos a iniciar ahora. No sé si, Vane, ¿tienes alguna fecha ya? ¿O debiéramos dejarla a posteriori de la difusión? Vanita, ¿estás por ahí? Sí, sí estoy. Bueno, la difusión va a ser desde ya lo antes posible mientras hagamos las gestiones, ¿cierto? Con comunicación, informática, para Correcto. que nos a subir los temas a la página web. Y la mesa de trabajo, bueno, la de ayer quedó para el 7 de septiembre y siempre vamos trabajando como en paralelo, un día con uno, un día con otro, así que más o menos podría ser por esa fecha. Un día antes, un día Sometando a después, discusión. claro, ahí. Podría ser el 8 de septiembre, como bien lo decía la Vane, como después del Junquillar, o el 15, para dejar siempre los Batros, Laguna Grande, los días miércoles, y Junquillar siempre los martes, y así andamos más ordenaditos. ¿Qué opinan? 8, 15 para la mesa de trabajo, y de Envique dice que los invita a ir a la laguna en sub. No sé qué es el sub de Envique, que es mejor que el kayak. Somos un club que funciona en Laguna Grande y Laguna Chica. No son jet ski, ¿no es cierto? Bluetooth device is ready to pair. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, el SUP es una actividad similar al kayak, pero esta se hace de pie. Es una actividad de bajo impacto medioambiental, es mucho mejor que el kayak. Tiene un impacto menor que el kayak. Lo voy a googlear para saber cómo funciona. Está en la fotito de su perfil. Ay, sí. ¿dónde estás? No te veo. Ahí están en el Sendir. Sí, en el Sendir. Sí, bueno, yo dejé mi contacto por si quieren organizar algo. Vamos. Me pueden escribir. Y hacemos yoga, además. Maravilloso. Tengo el equipo disponible, somos una organización sin fines de lucro que funcionamos ya ahí en la laguna, así que podemos hacer un circuito participando a la vez de 15 personas. ¿Son como tablas donde uno dejo la de pie invitación remando? abierta. Gracias. Gracias. Muchas gracias, lo vamos a tener en cuenta porque se ve súper entretenido. Pero así como para... Bueno, hace frío todavía, sí. Uno que está viejita ya. Entonces, le quiero hacer la pregunta, ¿no es cierto? Si lo dejamos para el 8, al otro día del Junquillar, o lo dejamos para una semana después, que sería el 15. El 15. ¿Ya? ¿Qué dicen el resto? Por favor, necesito que se pronuncien con esto. El 15. 15, para que tengamos desde fase una semana y no andemos tan apretados. 15. Pongan en el chat, chiquillos, así yo me quedo... Queda registrado. Me queda registrado, y que ustedes quisieron el 15 y después no me digan que no querían el 15, querían el 8.
Ya, Patricio Herranz el 15, ¿ok? El 15 Escriban en el día, chat. día sábado, creo que día. No, el 15 Miércoles. miércoles. Ah. Siempre van a ser los miércoles para sistema hídrico lagunar y siempre los martes para Junquillar. Ya. Y así nos ordenamos los días. Entonces sería, ¿cómo vamos? Vamos ganando el 15 para distanciarlo el Junquillar. Unánime. Ya, vamos a dejarlo entonces el 15 el taller. Sí. ¿Ya? 15 Es una mesa de taller trabajo. Sí. 18 horas, ¿no es cierto? La misma 18 horas. ¿Les parece? Sí. A esta misma hora, por este mismo medio. Sí. Sí. Ok. Sí. Tuvieron mucho más resolutivos que para el Junquillar. Junquillar nos costó más. Ya, chiquillos, no sé si queda algo pendiente. El domingo, como campaña anual Puente Industrial, tenemos visita al Parque Los Batros. Ya, para ir, la Jomueble está invitando a quienes quieran a la visita al Parque Los Batros. No sé, Víctor Hugo, cómo si estamos ya podemos dar el cierre a la actividad, considerando que ya son las 10 Son para las 8. 19:51. Sí, yo creo que no han tomado oncecita muchos de ustedes. Yo en realidad sí también siento que está como acotadito, está completito el taller de hoy día, y no nos queda más que como municipalidad darle las gracias a todas las personas que participaron, haciendo un uso de sus tiempos libres para dedicar a lo que significa un compromiso con el medio ambiente y acompañarnos en nuestro ejercicio profesional de comprometernos en conjunto con la protección de nuestros cuerpos de agua. Así que agradecerle, Claudia, a Rodrigo, a Vanessa, equipo técnico de nuestra municipalidad que están acompañándonos, a los concejales que están siempre presentes y apañando con lo que significa este tipo de iniciativas. Y por supuesto a cada uno de los representantes de las diversas agrupaciones y personas naturales que están, la empresa que también está presente, porque esto es una reunión de partes, de eso se trata la gobernanza, ¿ya? Estar entre las partes públicas y privadas para poder llevar a buen efecto un fin, en este caso la protección medioambiental de nuestros cuerpos de agua. La ley de humedales es un cuerpo legal que costó sacarlo adelante y que tenemos que sacarle el máximo provecho posible, ¿ya? En eso tenemos que ser bastante bondadosos, bastante lejanos al egoísmo individual para efectos de pensar que el recurso agua es un recurso escaso y que cada día está más escaso. Esta es una oportunidad histórica que tenemos como comuna para poder preocuparnos de este recurso y preocuparnos de nuestras futuras generaciones. Hay un enfoque que no se ha tocado en las conversaciones, pero debe estar siempre presente, que es el enfoque de derechos humanos. Las personas tenemos derecho a disfrutar de los recursos naturales, tenemos derecho a un ambiente de calidad sano, tenemos derecho a calidad de vida, ¿ya? Y tenemos derecho al paisaje también y a la recreación. Así que son ideas fuerzas que tienen que irnos haciendo reflexionar por qué estamos haciendo este trabajo. Nuevamente agradecido a todos ustedes, y si no hay algún concejal que quiera también despedirse o saludar, estaríamos cerrando desde hoy. Y los recursos naturales también tienen derecho. ¿Perdón? Y los recursos naturales también tienen derecho. Hay una... Así es, muy bien, muy bien. Así Gracias por que todo. cerramos. Muchísimas gracias, tengan todos muy buenas noches y nos veremos en una próxima oportunidad. Muy amable. Chao, muchas gracias. Chao, chao. No, gracias. Chao a todos y a todas. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, nos vimos.